Mañana. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder transmitir este mensaje, estar con ustedes a través de Facebook Live y a través de Instagram Live. Gracias a cada uno de ustedes que nos están siguiendo en este día. Y continuamos, ¿verdad? Como cada semana con su serie Victoria Asegurada. Una serie basada en el libro Los Romanos. El libro completo del libro romano, todos los domingos a partir de las 11 de la mañana, hora de República Dominicana. Nos puede ver en vivo por Facebook, Instagram y también más tarde por YouTube. Hoy continuamos y gracias a Dios hemos tenido una buena trayectoria en todo el capítulo 1 del libro Romanos. Ya entramos al capítulo 2 y tiene un tema muy interesante este capítulo 2 del libro de Romanos. Es algo que llama mucho la atención el día de hoy, cómo las personas son captadas o somos captados en imágenes grabadas cuando ni siquiera tenemos idea de que alguien nos está grabando. Antes no se veía mucho y lo que más común uno veía eran algunos programas de cámara escondida, donde se hacían bromas pesadas con una cámara escondida. Ahora, hoy día, usted puede estar en la calle, en su casa, donde quiera, y fácilmente lo está grabando alguien, una cámara, ya sea una cámara de seguridad, o una persona que anda en la calle con un dispositivo, especialmente un celular que graba o toma fotos, y ahí queda evidenciado lo que usted está haciendo, sea bueno, sea malo, cuando cree que nadie lo está mirando. Y eso, pensarlo quizá muchos años atrás, era algo inconcebible, porque nadie le podía pasar por la mente que esto podría pasar. Así que muchas personas hacen algo y creen que nadie lo ha visto, y sale un video de eso, sale por las redes sociales. Sí, claro, vamos a tener cuidado cuando usted vea algo, muchas veces son editados, son creados, pero sí en sentido general, cuando es algo, un video íntegro, sale eso que no teníamos pensado que iba a salir. Y eso me hace pensar en lo que vamos a hablar hoy y en lo que la Biblia enseña de ciertas cosas que nosotros hacemos. Así que los invito a que me acompañen a leer el capítulo 2 de Romanos. Vamos a leer 5 versículos. Romanos 2, los versículos 12 al 16. Romanos 2, 12 al 16. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Aquí vemos que habrá un día en que los secretos de los seres humanos serán juzgados. Vemos el día de la revelación de los pecados secretos. Así tal y cual las cámaras salen y revelan episodios que no nos imaginamos que alguien había visto. Así tal cual vemos que serán descubiertos, revelados nuestros secretos. El Señor viene explicando desde el capítulo 1 la condición en la que los seres humanos estamos delante de Él. En el verso 20 del capítulo 1, Dios nos dice que Él se ha revelado de manera contundente, haciendo visible al Dios invisible, de manera que no tenemos excusa. Aquí en el capítulo 2, en el verso 1, mostrando que nosotros conocemos esa verdad, y en cuanto a eso, nuestra respuesta es todo lo contrario y tenemos una gran serie de malas prácticas, entonces nos dice en el verso 1 que somos inexcusables. ¿Para qué no tenemos excusa? ¿Por qué somos inexcusables? Por
nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestro mal vivir. Nuestros pecados serán juzgados por Dios. La Biblia nos dice que vendrá un día de juicio. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, los versos 11 al 5, que por cierto estamos viendo los jueves a las 8 de la noche, allá en el capítulo 20 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La Biblia en otros pasajes muestra que tenemos que dar cuenta a Dios de lo que hemos hecho. Este pasaje en el cual estamos hablando hoy, Romanos 2, 12 al 16, termina diciendo que hay un día de la revelación de los secretos. Todo aquello que nosotros hacemos, que es visto o que no es visto, y aquello que de manera intencional aún hacemos escondido o cuando alguien no nos está viendo, será juzgado por Dios. Dios juzgará a todo el mundo el día de la revelación de los pecados secretos. Dios juzgará a todo el mundo el día de la revelación de los pecados secretos. Aquí vemos por qué somos juzgados. Y lo primero que vemos aquí en Romanos 2, 12 es que somos juzgados por la luz que tenemos. Antes de eso vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios del cielo y Dios de la gloria, en esta mañana, por tu palabra, porque tú permites que ella sea predicada, que sea enseñada. Te pido, Señor, que tú obres en mí, a través de mí, y que el temor de tu palabra sea el que obre en nuestras vidas, y más que a tu palabra, el temor a ti, Señor del cielo. Que sea tu Santo Espíritu que convenza de pecado, de justicia y de juicio, y sea quien me habla a mí y a través de mí como solo tú puedes hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios juzgará a todo el mundo el día de la revelación de los pecados secretos. ¿Por qué somos juzgados? Primero vemos que somos juzgados por la luz que tenemos. Dice la primera parte de Romanos 2:12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. La luz que tenemos de Dios significa qué tanto de Dios nos ha sido revelado. ¿Qué tanto de Dios nos ha sido revelado? Y tenemos mucho de Dios. Dios se ha dado a conocer. Dios se ha dado a conocer. Dios se ha revelado a través de la creación, a través de su palabra, a través del evangelio, a través de la conciencia humana, a través del curso de la historia. Por lo menos varias de esas nosotros hemos visto de manera personal. Dios nos va a juzgar de acuerdo al conocimiento que tenemos. Su luz, la luz que tenemos de Dios, la que Él ha revelado, significa qué tanto de Dios conocemos. Y Él nos va a juzgar de acuerdo al conocimiento que tenemos de Él. Él se ha revelado a todo el mundo. Dice la palabra de Dios que la ira de Dios se revela desde el cielo. Romanos 1:18, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ya Dios se ha dado a conocer y nosotros no tenemos excusa. No importa cuánto tú y yo sabemos de Dios o cuánto no sabemos de Dios. En algún punto nosotros conocemos de Dios, aunque no, algunos no conocen a Dios. Conocen de Dios, de su existencia, de su realidad. Y eso es suficiente para que nosotros lo busquemos a Él. Ya somos responsables. Sabemos que Él existe. La mayoría, y especialmente los que están escuchando esto, han entrado en contacto con la palabra de Dios. Conocen el Evangelio de una manera u otra. Tenemos luz de Dios. Todo el mundo, por decirlo así, o todo aquel que tiene acceso a escuchar la predicación, también tiene mucho más luz de Dios. Y Dios nos va a juzgar por todos nuestros pecados, incluyendo nuestros pecados secretos. Dios juzgará a todo el mundo el día de la revelación de los pecados secretos. Así que somos juzgados en primer lugar por la luz que tenemos y en segundo lugar somos juzgados por la ley que tenemos. Dice la segunda parte del verso 12 del capítulo 2 de Romanos, donde estamos, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y aquí está hablando lo que son judíos y gentiles. Los judíos son los descendientes de Israel. Son israelitas. Luego se les llamaba judíos en nombre de la tribu principal, que era la tribu de Judá. Pero cuando habla de los judíos se refiere a todos, a las 12 tribus. Y gentiles a todas las demás naciones del mundo que no eran israelitas, que no eran parte del pueblo de Dios biológico, eran los gentiles. Así que los judíos, como habían sido bendecidos con recibir la ley de Dios, recibir el Antiguo Testamento, recibir los 10 mandamientos, y por esta ley se regían y daban testimonio de haber creído y confiado en Dios. Pero los gentiles, a todos ellos no había llegado esta ley. Y por eso que en primer lugar hablamos de que somos juzgados de acuerdo a la luz que tenemos. Quizás no todos tienen el mismo acceso a la misma revelación especial, pero la revelación general de Dios sí ha sido dada a todos. O sea, su creación. O sea, la conciencia humana. O sea, el curso de la historia. La mayoría de los gentiles no tenían la ley, no tenían el Antiguo Testamento. Y en el momento de esta revelación no tenían Biblia, no tenían el Antiguo Testamento en sus manos, pero tenían la revelación general de Dios y eran responsables de buscar a Dios. Ahora bien, los judíos tenían la ley de Dios. Y por lo tanto debían caminar de acuerdo a los estatutos de Dios, que humanamente hablando es imposible hacer sin creer en Dios. Sin confiar en Dios, sin una relación de fe. Santiago 3:1 nos dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esto es un versículo que dice con autoridad lo que hemos venido diciendo. Que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad.
Los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Bueno, es que yo no sabía mucho de esto, pero Dios se ha dado a conocer. Ahora, yo tengo conocimiento. Bueno, por ese conocimiento entonces también tengo que dar cuenta. La Biblia nos habla que viene el día de la ira de Jehová, grande y terrible. Viene el día de la revelación de los secretos. Viene el día del juicio. Dichosos los que puedan escapar de este juicio. Solo hay una manera, solo hay una vía, solo hay una forma. El arrepentimiento de nuestros pecados al aceptar a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Muchos dicen, pero ya yo acepté a Cristo, así que yo estoy bien. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En Romanos también nos da esa idea que debemos confesar a Cristo como Señor y Salvador. No solo Salvador, cuando lo confesamos es como Salvador que me salve, pero como Señor significa que Él es el amo, el dueño, que tiene el señorío. Y entonces, eso se evidencia por la vida que nosotros llevamos. No es solo decirlo de boca, por eso dice la Biblia, y confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. O sea, debemos creerlo de verdad. Entonces, por fuera debemos evidenciarlo. Si solo lo evidencio y no lo creo, no vale. Y si solamente lo creo y no lo evidencio, tampoco vale. Así que somos juzgados por la luz que tenemos. Somos juzgados por la ley que tenemos. Porque Dios juzgará a todo el mundo el día de la revelación de los pecados secretos. También somos juzgados por la labor que tenemos. Dice el verso 13 de Romanos 2, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Esto no significa que escapamos del juicio de Dios o que nos salvamos de nuestros pecados por las obras que hacemos, sino que las obras evidencian la fe en Cristo. Las obras evidencian la fe en Cristo. No podemos escapar el juicio de Dios por solo decirlo de boca, de la boca para afuera. Sino si creemos también en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor, que Él es Señor de nuestras vidas, que Él es que manda, que Él es que gobierna, que Él es que dicta las cosas en mi vida, y el buen actuar, las buenas prácticas de mi vida vienen como resultado de que por fe yo he creído en ese Señor y tengo una relación espiritual con Él, y esa relación me lleva a tener un señorío evidente en mi vida, donde Él es el Señor de mi vida. No podemos escapar el juicio de Dios por solo decirlo de boca. Dice el verso 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Un justo es una persona inocente, es un término legal. Y recuerde que Dios nos justifica, nos declara inocentes, como si no hubiésemos hecho nada, por nosotros poder, o mejor dicho, por nosotros creer en Cristo. Los hacedores de la ley, de la palabra, serán justificados. Dice el verso 13,
que los hacedores son los que serán justificados. Seremos declarados justos cuando creemos en Cristo, pero no solo somos declarados justos, sino que esa justicia en nosotros nos lleva a actuar justamente. Esas obras confirman que hemos sido justificados, que hemos sido declarados justos, inocentes en el juicio de Dios, como si nunca hubiésemos pecado. Si tú y yo queremos ser declarados inocentes desde ahora, si queremos más que ser declarados inocentes, ser perdonados y poder perdonar, eso nos va a llevar a ser declarado inocente en el juicio final. Necesitas entregarte a Cristo. En el libro de Santiago, el capítulo 1, se les recomienda a los que ya han creído que sean hacedores de la palabra. Esto también se les recomienda a los que no han creído, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La bienaventuranza está en hacer las cosas que Dios nos manda hacer. Y esta es la evidencia. Dice el verso 14, regresando a Romanos 2, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. El pueblo que no conoce a Dios, dice aquí, que hace las cosas de Dios. Aquí no se refiere a todos, pero hay algunos que buscan a Dios por la revelación general que de Dios tienen, dándole testimonio a sus conciencias, sus razonamientos. Si alguien teme a Dios, Dios se encargará de darse a conocer a ese individuo. Y esa persona va a encontrar a Dios. El Señor Jesucristo dijo que si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si su doctrina es de Dios o si él hablaba por su propia cuenta. Todo el que quiera buscar a Dios lo va a encontrar. Dice el verso 15 que su corazón, su conciencia, su razonamiento dan testimonio. Romanos 2. Nuestros corazones y conciencias nos aseguran o nos acusan. Hoy nosotros sabemos si tenemos pecados no arrepentidos, si tenemos una relación verdadera con Cristo, si tenemos cosas escondidas, si nos hemos convertido o si no. Tu corazón y tu conciencia testifican contra ti como lo harán en el día del juicio y cuando Dios te muestre tus pecados secretos. Y dice que Dios va a hacer esto de acuerdo, conforme al Evangelio. Qué buena manera de terminar este pasaje. El Evangelio significa buenas noticias. Delante, ¿verdad?, de esto tan desalentador que podría ser para algunos, Dios termina dándonos buenas noticias. Dios tiene buenas noticias para nosotros, aún en un día como el de hoy, donde cada día que vemos nos levantamos con malas noticias y peores noticias. Dentro de las malas noticias de que viene un día de juicio, viene un final, viene una condenación eterna y que no tenemos excusa, está la buena noticia de que Dios puede perdonarnos, declararnos justos, inocentes, sin merecernos, como si nunca hubiésemos pecado. Solamente nosotros tenemos que creer en Cristo como Señor y Salvador, entregarle nuestras vidas a Él, para que Él nos perdone. Viene un día de juicio, viene un día de la revelación, cosas que ni siquiera queremos recordar.
pero tenemos que darle cuenta a Dios. Y le vamos a dar cuenta a Dios de acuerdo a lo que sabemos de Él, de lo que conocemos de Él y de lo que hacemos por Él. Dios juzgará a todo el mundo el día de la revelación de los pecados secretos. ¿Cómo tú quieres ser hallado por Dios en el día del juicio? ¿Culpable o inocente? Hoy mismo tú y yo podemos decidir lo que queremos ser. Gracias le doy a Dios que me permitió decidirlo ya hace 20 años, 21 años. La Biblia dice en Juan 3:18 que el que cree en Cristo no es condenado, pero que el que no cree ya ha sido condenado. Esto no es que serás condenado, sino que ya estás condenado sin Cristo. Así que yo te ruego de parte de Dios que escapes por tu vida, corre y ven a Cristo. Te invitamos para la próxima semana, con la ayuda de Dios, a que sigas esta serie Victoria Asegurada, domingos a partir de las 11 de la mañana por estos mismos medios en la Iglesia Bautista Los Prados, y los jueves a las 8 de la noche también por estos mismos medios estamos viendo un estudio muy interesante de la palabra para estos tiempos, y ahora mismo estamos viendo lo que viene en el futuro declarado por Dios en el libro Apocalipsis. Dios les continúe bendiciendo.